Cuando hablamos de laguna facultativa, hablamos de un tratamiento biológico natural, en donde a diferencia de los lodos activados, se utiliza una velocidad más lenta de tratamiento para reducir la materia orgánica de las aguas residuales. Las activas se definen generalmente como un gran estanque o una gran laguna, en donde generalmente cuando son construidas por el hombre se busca que tengan que sean impermeables o que tengan un recubrimiento, ya que para evitar que los efluentes se percolen a través de los suelos. Las lagunas de tratamiento se dividen en distintos tipos de lagunas, dependiendo de la DBO, el contenido de materia orgánica y el contenido de oxígeno que traiga esta agua residual. Se dividen en lagunas anaeróbicas, lagunas facultativas, aireadas y lagunas de maduración. Las lagunas facultativas, o en general las lagunas, pueden ser diseñadas con el uso de arcilla compactada en el suelo. Se puede utilizar también concreto y también geomembranas para lograr esa impermeabilidad de la laguna. En principio hay de saber que existen las lagunas anaeróbicas, que son aquellas lagunas en donde el oxígeno no participa, es decir, la materia orgánica es tan elevada que no permite que el oxígeno se mantenga disuelto en el líquido. Por lo tanto, las reacciones que se dan en estas lagunas son sin oxígeno, es decir, anaeróbicas. Y los productos que se generan son compuestos como metano, dióxido de carbono, ácido sulfúrico, que generalmente generan malos olores. En el caso de las lagunas facultativas, son aquellas en donde participan bacterias facultativas, es decir, que pueden vivir tanto en un medio con oxígeno como en un medio sin oxígeno. En estas lagunas facultativas se da una simbiosis entre bacterias facultativas y algas. Estas algas se dan gracias a la presencia de el dióxido de carbono generado por las bacterias facultativas y la luz solar que incide en las lagunas, por lo cual favorece la producción de algas. En este sentido, las bacterias facultativas también aprovechan el oxígeno producido por las algas para descomponer la materia orgánica, degradar la DBO que está disuelta y la coloidal. Por lo tanto, se genera una simbiosis entre las algas y las bacterias facultativas, así degradando la materia orgánica. Para las lagunas facultativas se estila una profundidad de 1.2 a 2.5 metros de profundidad. Hay que adicionar una profundidad correspondiente a el sedimento de los sólidos. Esta profundidad es de 15 a 30 centímetros y la laguna debe tener una facilidad para la remoción de estos sólidos sedimentados. La salida de las aguas de estas lagunas facultativas debe tener un contenido de DBO por debajo de los 50 miligramos por litro y unos sólidos suspendidos, que en este caso serían las algas que se generan dentro de la laguna facultativa, deberían estar entre 40 y 100 miligramos sobre litro de líquido tratado. En general, las lagunas facultativas constan de tres zonas. Una zona fótica, que sería la zona superior de la laguna, en donde se ubican generalmente las algas o el crecimiento de las algas. Hay una gran cantidad de oxígeno disuelto generado por las mismas algas. Esta zona se caracteriza porque recibe luz solar, el calor del sol y el oxígeno disuelto es máximo. Luego sigue una zona media o zona heterotrófica facultativa, en donde se alojan las bacterias facultativas
ellas utilizan el oxígeno generado por las algas para degradar la materia orgánica en esta zona media. Y bueno, en esta zona media se degrada la materia orgánica, lo que hace que se sedimente una materia orgánica al fondo. En el fondo se genera una zona que se llama anaeróbica, es decir, sin presencia de oxígeno, que se caracteriza por ausencia total de oxígeno, actividad de bacterias anaeróbicas y la presencia de sedimentos que van a estar ahí en el fondo de la laguna. En la zona anaeróbica, al fondo de la laguna, las bacterias anaeróbicas degradan la materia orgánica. Esto ocurre sin presencia de oxígeno. Se genera metano, se genera dióxido de carbono y se genera ácido sulfídrico, porque estas lagunas facultativas no producen malos olores del ácido sulfídrico, porque ascendiendo estos compuestos hacia la superficie, o estos gases, son oxidados por la presencia de oxígeno que existe en la zona media y en la zona superior. En la zona media se requiere que las concentraciones de nitrógeno amoniacal y de fósforo sean las adecuadas para la multiplicación de las células facultativas de las bacterias, y a su vez la producción o el metabolismo de estas bacterias en la zona media produce el dióxido de carbono que luego las algas van a requerir en la zona superior o en la zona fótica, y estas algas a su vez producen el oxígeno que requieren las bacterias facultativas. Por último, las lagunas de maduración son aquellas que tienen el propósito de mejorar la calidad microbiológica del agua residual. Se colocan luego de las lagunas facultativas y tienen un tiempo de residencia de entre 5 a 20 días. Estas lagunas de maduración son necesarias para estabilizar la calidad microbiológica de las aguas residuales, es decir, aguas que vienen de las lagunas facultativas con una DBO disminuida, con una concentración de materia orgánica disminuida, se colocan en estas lagunas de maduración para mejorar el contenido microbiológico de estas aguas, ¿verdad? Obviamente, estas aguas que se depositan en las lagunas de maduración han sido separadas, o es decir, se les ha retirado esta materia orgánica sedimentable, y además es preferible que se les haya retirado, o que se les busque en esta etapa retirar aquellos sólidos sedimentables generados por las algas en las lagunas facultativas. Unos sistemas de laguna efectivos deberían contar con un sistema de pretratamiento antes de llegar a las lagunas facultativas. Es decir, el agua residual llega y debería ser tratado con una separación de sólidos, con rejas gruesas, luego una separación con rejas finas, luego una separación de arenas y grasas, ¿verdad?, que permita a estas aguas residuales entrar en lagunas anaeróbicas. Estas lagunas anaeróbicas, como ya lo habíamos mencionado, tienen una carga de materia orgánica elevada. Luego seguiríamos con unas lagunas facultativas, luego con las lagunas de maduración, y posteriormente a las lagunas de maduración sería lo más adecuado seguir con unas unidades de cloración, lo cual reduzca definitivamente la presencia de microorganismos en estas aguas residuales, lo cual haría más efectiva el tratamiento de estas aguas residuales
para su posterior para conducir estas aguas residuales a cuerpos de agua, para luego utilizar estas aguas residuales tratadas en el lavado de equipos, lavado de superficies, y para almacenamiento, para también el riego de cultivos que no represente un riesgo de salud posteriormente.